¿Por qué nunca probarías el LSD u hongos, etcétera? Por una razón muy sencilla. Mira, nuestro cerebro es lo último que se ha podido estudiar dentro de la revolución científica, porque era el último reducto que para la Iglesia representaba el centro del alma, que no se podía estudiar científicamente porque era asunto de Dios. Entonces primero se molestaron porque se estudiaban los planetas, luego se estudiaban las sustancias, luego se estudiaba el planeta. Estamos hablando de cosmología, de química, de mineralogía. Luego vino la biología y los puso de un humor horroroso. A Darwin todavía no se la perdonan. Luego viene el descubrimiento de la medicina científica y de la teoría de los gérmenes de Pasteur y Koch. Y no es sino hasta fines del siglo XIX con Ramón y Cajal, cuando se empieza a estudiar lo que tenemos aquí adentro de la caja esta ósea, y qué es lo que nos hace humanos en realidad, ¿no? Y hubo mucha reticencia a ello. Entonces, lo que sabemos hasta hoy de nuestro cerebro, de las interacciones químicas que generan toda esta experiencia extraña, subjetiva que tenemos como seres humanos conscientes, es muy poco. Estamos avanzando a gran velocidad. La palabra neurociencias, por ejemplo, no existía cuando yo era pequeño. Te hablaban de neurología, te hablaban de neurofisiología, pero neurociencias como un concepto global, ¿no? Psicología científica era tremendamente primitiva, lo que estaban mandando ahí eran los conductistas y los psicoanalistas y esta gente. Entonces, nuestra ignorancia sobre lo que pasa aquí adentro, que es lo que nos hace humanos y lo que a mí me hace yo, y aunque no sea la gran cosa, me tengo cierto aprecio, más me vale, y más la verdad de todos que se tengan cierto aprecio, jugar con su química me parece irresponsable. O sea, es como echar una moneda al aire o tirar una bolita en la ruleta con un riesgo que ni siquiera conocemos. Yo bebí alcohol en mi juventud, sí, a veces bastante. Y afortunadamente desarrollé una alergia y a los 30 y tantos años llevo como 30 y tantos otros sin beber. Pero nunca me interesó jugar con la química del cerebro. Yo veía a mis amigos que estaban volando solamente en marihuana, ¿no? En cannabis, por ejemplo. Yo decía, su cerebro está funcionando distinto como son ellos en realidad. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Ahora sabemos que tiene consecuencias gravísimas. Yo tengo amigos que han fumado, lo primero que hacen en la mañana es fumarse un cigarrillo de cannabis todas las mañanas desde hace 50 años y hay efectos cognitivos y hay riesgo de cáncer y hay un montón de cosas. Entonces, jugar con LSD, con psilocibina, con hongos, con peyote, con psicodislépticos fuertes, hay un riesgo de quedarte. Mira, quien mejor lo dijo es increíble porque al paso de los años lo que pasa en las cosas. Grace Slick, la cantante de Jefferson Airplane, que hizo la gran canción a favor de las drogas, que era White Rabbit, y que es una gran canción, y que cantaba como Dios, era la segunda mejor cantante después de Janis Joplin. Y ahora se dedica a pintar, por cierto, dejó la música hace muchos años. Y le quiso llevar el LSD a Nixon. Alguna vez que la invitaron a una cosa de una de las hijas de Nixon a las que conocía, y fue y llevaba LSD para ver si se lo ponía en el café a Nixon. Pues estaba muy zumbada por las drogas. Pero con los años, Grace Slick fue de las que sobrevivió, a diferencia de otros muchos. Y decía, mira, es que es una ruleta. La mayoría de las veces te vas a sentir muy bien, pero un día te pueden matar. Y no sabes cuál es el riesgo, cuántas casillas de la ruleta son muerte y cuántas casillas, o un viaje malísimo, horroroso, una pesadilla cósmica, y cuántas casillas de la ruleta son una diversión medianamente inocente, ¿no? Y digo medianamente inocente porque no suelen causar la adicción química que sí causan otras sustancias como la heroína, la cocaína, los opioides, etc. Entonces, prefiero mi cerebro como lo tengo, me ha funcionado bastante bien, me ha salido bueno, digamos, y entonces prefiero no jugar con ello, ¿no? Que te vas a sentir muy bien, pues que a mí hay cosas que me hacen sentir muy bien. El otro día, ayer mismo, en Twitter alguien puso un flash mob de una orquesta, creo que austríaca, enfrente de una iglesia, mira, no sé quién será.
Un flash mob muy bonito que empieza con el contrabajista y una niña con una flauta que empieza a tocar el tema de la novena de Beethoven. Y el contrabajista le responde tocando con arco el contrabajo. Y obviamente, como en todos los flash mobs de este mundo, se van sumando músicos para soltar parte de del cuarto movimiento de la novena de Beethoven. Y en el minuto 3:17 entra el coro. Y la forma en que entra el coro hace que yo me eché a llorar. Soy bobo, pero me eché a llorar. Y dije, lo puse en Twitter y dije, es una prueba muy sencilla. Si en el minuto 3:17 no sientes por lo menos ganas de echarte a llorar, estás muerto por dentro. Lo siento. Esas cosas puede hacerme más feliz una droga que un momento así, que un momento musical maravilloso, que un momento del arte, del momento en que vi el perro semihundido, o el momento en que levanté la vista y vi la Capilla Sixtina. No creo, ¿no? Todo lo feliz que puedo ser lo soy con este tipo de cosas. Es mi límite de júbilo. Entonces no los necesito.